Aplicaciones de las derivadas. Bueno, la vez pasada yo les había mencionado algo de recta tangente, el viernes de la semana pasada, algo de recta tangente, les di la definición. La recta tangente es la función lineal que verifica que es igual a la f en el punto x0, que llamamos punto de tangencia, el punto donde f y esta función lineal se tocan. Y no solo eso, sino que además son iguales las derivadas primeras en ese punto. Lo cual hace que esta función lineal comparta ciertas características de comportamiento local eh, con la f. ¿Sí? Comparta ciertas características con la f cerquita de x0. Si yo me aparto mucho de x0, posiblemente la función f y la recta tangente no se parezcan en lo más mínimo. Pero por ahí cerquita se asemejan bastante. Y eso le da a la recta tangente un rol interesante a la hora de calcular aproximaciones, como pueden ver acá. Si yo me corro del punto de tangencia del x0 un poquitito hacia la izquierda o hacia la derecha, no importa, pero me corro un cachito, eso quiere decir delta x, correrse un cachito, se supone que el valor que te devuelve la recta tangente en ese punto corrido tendría que parecerse bastante a la imagen real de la f en ese mismo punto corrido, ¿sí? Corrido del x0. Yo tomo el x0, centro allí la recta tangente y, bueno, con eso estimo, calculo ciertas aproximaciones. Ligado a esto, no sé si aparece en la práctica, pero se los puse por las dudas. Eso sí, no hice ningún ejemplo, pero les puse la definición por las dudas. La definición de recta normal. Que dada la recta normal se define casi con el mismo espíritu. Si tenemos una función f derivable en cierto x0, donde lo único que le pido es que la derivada en x0 sea distinta de cero. Tal que la derivada de la función f en x0 sea distinta de cero, definimos la recta normal a f en x0, f de x0, a la función lineal que cruza a la recta tangente a f en este mismo punto y es perpendicular a la recta tangente. Esta recta, armada así, tiene que ser perpendicular a la recta tangente. Ustedes se acuerdan cuando vimos función lineal que habíamos hablado de rectas perpendiculares. ¿Se acuerdan qué condición, cómo se verificaba que dos rectas fueran perpendiculares? ¿Qué había que ver? ¿Qué había que mirar? Primero el dominio, para ver si... El dominio son todos los reales porque son funciones lineales. Lineales, sí. Después ¿Qué tenemos uno que miraba de la fórmula? Y yo digo, ah, bueno, sí, se nota que estas dos son perpendiculares. ¿Cómo nos dábamos cuenta? ¿La pendiente? Eso sí, ahí está, con eco y todo. La pendiente. Vos tenés una función lineal de pendiente m. La perpendicular gráfica, es decir, la función cuyo gráfico es perpendicular a la recta de función m por x más b, tiene que tener pendiente menos 1 sobre m. Eso lo vimos cuando analizamos funciones lineales. Entonces, para escribir una perpendicular a una función lineal dada, en su forma usual, m por x más b, necesito una función lineal también cuya pendiente sea menos 1 sobre la pendiente de la otra.
y eso automáticamente te forma un ángulo de 90 grados en algún lugar. Acá, dado cómo definimos estas funciones, porque si ven ustedes estas funciones lineales no están definidas como m por x más b. Están definidas como m por x menos x0 más c, que es otra cosa, o sea, están definidas de otra manera, pero justamente así definidas, ya noto que en x0 ambas se tienen que cruzar, porque tanto la recta normal como la recta tangente en x0 valen f de x0, ¿sí? Y si ustedes grafican, bueno, en un caso particular, grafican ambas rectas, van a ver que en x0, f de x0, gráficamente se forma un ángulo de 90 grados. Si grafican ambas rectas, que lo pueden hacer en algún ejercicio aunque no se los pida. Tienen que calcular la recta tangente, bueno, pueden calcular la recta normal y ayudándose con el GeoGebra, por ejemplo, pueden ver cómo quedan dispuestas las dos rectas y van a ver que quedan perpendiculares. Forma un ángulo de 90 grados que incluso le pueden pedir al GeoGebra que se los mida y va a dar 90 grados, ¿sí? Entonces, bueno, esto con respecto a la recta normal, que es un concepto que yo no les había mencionado el otro día, creo que en los vídeos que les compartí no estaba, pero bueno, por si aparece en la práctica o en algún ejercicio, ¿sí? La recta normal no sirve para las aproximaciones, lo que sí sirve es la recta tangente, pero su implicancia, el interés de la recta normal es fundamentalmente algebraico, ¿sí? O sea, no tiene este tipo de función mucha utilidad en los temas que vamos a seguir viendo. Simplemente se los comento a título informativo. Existe algo que se llama recta normal, por si lo llegan a encontrar en algún libro o en algún apunte, es eso que está allí, ¿sí? Ni más ni menos. Bueno, el otro día habíamos hablado de los tipos de error, ¿sí? Acá justo habíamos hecho, habíamos utilizado la recta tangente para aproximar la raíz de 63, eso lo habíamos visto el otro día, valiéndonos del error relativo, más o menos estimábamos qué error estábamos cometiendo. Eso no era nada nuevo. Lo que terminaba de cerrar este tema era ciertos conceptos gráficos acerca de la diferencial. La diferencial era el primer término de la recta tangente, f' de x0 por x menos x0. X menos x0 lo simbolizamos con delta x. Bueno, el diferencial, si lo miramos con mucho cariño, no es ni más ni menos que el incremento de la recta tangente, ¿sí? Nosotros tenemos el incremento de una función. El incremento de una función viene a ser la diferencia entre f de x0 y f de x0 más delta x, es decir, cuánto se corrió la f ante un corrimiento en el eje x. ¿Cómo repercute un corrimiento delta x en el eje x a las imágenes de una determinada función f? Entonces uno establece estos incrementos, esto que está acá como delta f es lo que se llama el incremento de la función, que a pesar de lo que indica su nombre podría ser negativo. Si la función fuera decreciente, el incremento perfectamente puede ser negativo, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros acá lo que tenemos, este segmento violeta que tenemos acá, es en cierta forma la diferencia, la distancia entre este valor, representado por este punto en la imagen, y este otro que es el punto de tangencia, el punto donde f se toca con su recta tangente, ¿sí? Mientras que el diferencial de f es una aproximación del incremento. El diferencial de f es
el incremento de la recta tangente. Entonces, ¿qué representa este segmentito anaranjado que está acá? La diferencia de lo que vale t en el punto de tangencia, que es igual a la f, porque es la recta tangente, y lo que vale t en el punto corrido, que es este punto que está por acá. Entonces nos queda este segmento según nuestro gráfico más cortito. Bueno, porque el gráfico que yo hice queda así, ¿sí? No va a ser siempre así. Esto es una idea representativa de qué cosas son estas porquerías que les estoy poniendo acá. ¿Qué es el DF? ¿Qué es el delta F? ¿El delta T? ¿Qué son esas cosas? Bueno, justamente son distancias, longitudes, ¿sí? Siempre comparando el punto de tangencia con lo que vale la f y su recta tangente en un punto corrido. Siguen siendo objetos que sirven para trabajar el error. Por cuánto la estoy pifiando cuando yo utilizo la recta tangente para aproximar una función en un punto, ¿sí? Sobre todo en un punto donde me corrí del punto de tangencia. Entonces, bueno, aparecen unos detalles gráficos que están detallados acá, ¿sí? Y lo que se observa es que cuando el corrimiento es lo suficientemente pequeño, el corrimiento delta X es cuánto yo me aparté del punto de tangencia hacia la izquierda o hacia la derecha, no importa, no tiene por qué ser positivo delta X. Lo que importa es que si es chiquitito, sin importar su signo, si es chiquitito, se supone que estos dos segmentos tendrían que tener longitudes bastante parecidas. Que esos dos segmentos tengan longitudes bastante parecidas equivale a decir que la aproximación es buena, que la recta tangente en el punto corrido se va a parecer bastante a f en el punto corrido, como que este puntito rojo, que es la imagen de la recta tangente, y este puntito verde tendrían que estar a una distancia muy pero muy pequeña, ¿sí? Bueno, ¿qué distancia es pequeña? ¿Cuándo un corrimiento es chico? Yo por eso les puse acá, es muy relativo. Depende del margen de error con el que quieran trabajar ustedes. Depende mucho de las características de la función con la que estén trabajando. ¿Qué corrimiento están tomando? Bueno, depende de múltiples factores, ¿sí? En esencia es esto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quedó más o menos clara la idea de la recta tangente y sus partes, por ejemplo, la diferencial y demás? ¿Quedó claro eso? Para mí no. Se escucha mal. A ver, ¿dónde se perdieron? O sea, lo de la diferencial lo entiendo. No sé si es porque está todo escrito ya. La forma en la que usted lo explica lo entiendo. A veces me parece como más complicado y otras veces menos. Pero no sé, no me termina de quedar claro lo de la imagen de la recta tangente. Ok. La imagen de la recta tangente, vos acá tenés en este gráfico, la roja es la recta tangente. Sí. Cuando me refiero a la imagen de la recta tangente, yo siempre trato de comparar lo que vale la recta tangente y la función en un punto corrido del centro, en un punto corrido del X0.
Sí, ¿sí? por eso tenemos x0 más delta x. Eso, porque me interesa acá. Yo ya sé que en X0 las dos son iguales porque está armada así la recta tangente, para que las dos sean iguales. Lo que a mí me interesa es que esa recta tangente me sirva para hacer aproximaciones, para que tome valores parecidos a los de la función f en puntos que no sean x0, pero que anden por allí cerca. El concepto de cercanía te lo da delta x. Si delta x es lo suficientemente pequeño, este punto corrido va a estar cerquita de x0 y uno esperaría que la recta tangente evaluada en el punto corrido dé parecido a lo que da la función en ese punto corrido. La función es Entonces vos lineal. lo que tenés que comparar son las imágenes. ¿Y a qué me refiero con las imágenes? Y este punto, el rojo sobre el cual estoy parado, ¿quién es? El punto x0 más delta x y lo que vale t como segunda coordenada en x0 más delta x. Bueno, valdrá algo, qué sé yo. ¿Sí? T de x0 más delta x. Bueno, la función, en cambio, su imagen en ese mismo punto corrido está por acá arriba. Yo no sé si esta distancia que está acá es grande o chica, pero es justamente lo que le falta al segmento naranja para ser igual al segmento violeta. ¿Observan eso que esta distancia, si yo se la agrego al segmento naranja, me va a quedar de la misma longitud que el segmento violeta? ¿Eso llega a verse? Sí, Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está la cuestión. ¿Mm? ¿Cuán Ah, chico es este cacho que falta? ¿Mm? ¿cuál es la ¿Cuán, diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que vale F en el punto corrido y lo que vale T en el punto corrido? Si quieren, si no, pueden mirar este segmento. Estamos en la misma. Este sí, segmento, esta distancia, que como no tengo escala ahí, es un gráfico abstracto, yo no sé si está muy cerca o muy lejos. ¿Sí? Lo ideal sería que esta distancia sea muy corta. Eso sería lo ideal. ¿Mm? Entonces, si esta distancia es muy corta, equivale a decir que el valor que tome la recta tangente en el punto corrido va a ser muy parecido al de la función en ese mismo punto corrido. No sé si te está quedando un poco más claro, Luciana, cómo viene la mano con esto. sí, sí, ahora me quedó más claro. Sí, ese es el plan, ese es el concepto con la recta tangente, que es la primera herramienta de la que nos valemos para aproximar una función derivable. ¿Sí? Hay que analizar todas estas Sí, herramientas y ver gráficamente qué características tiene la recta tangente que la hacen tan apropiada para este tipo de aproximaciones, porque uno diría, bueno, ¿y no puedo aproximar la f con otro tipo de función lineal? Se podría, pero si la función lineal es justamente la recta tangente, la aproximación es óptima, ¿sí? Es la mejor función lineal que aproxima a una función derivable, ¿sí? Siempre, En la cercanía de un punto. ¿Mm? exacto, siempre ese punto puede variar. Eso nos va a dar diferentes rectas tangentes que van a tener diferentes cercanías a la función. Por supuesto, la recta tangente que me sirve ahí en x0 no me va a servir en otro punto distante en 1.000.000 de unidades del x0. En todo caso, tendré que ver qué me armo allá en ese otro punto, si una recta tangente u otra cosa, como veremos en breve, para aproximar en ese otro sitio. ¿Mm? El principal defecto que tiene la recta tangente es que tiene un valor de aproximación local, no global. Localmente puede ser que ande bien cerquita del punto de tangencia, pero si me aparto pierde toda efectividad. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la cuestión con la recta tangente. Por eso en el ejemplo que habíamos visto la vez pasada, yo, tomando la función raíz de x para aproximar la raíz de 63, y yo podría armarme la recta tangente en 4.
en x0 igual a 4. Me armo la recta tangente en x0 igual a 4, la dibujo todo, pero esa recta va a andar muy bien para aproximar cerca del 4, no cerca de 63. Cerca de 63 me busco algún x0 por ahí cerca donde sea conveniente calcular la recta tangente y hemos notado que el x0 que servía cerca de 63 es el 64, porque la raíz de 64 es fácil de calcular. ¿Mm? Entonces me armo la recta tangente centrada en 64 para estimar la raíz cuadrada del 63. ¿Sí? Ahora, si viene otro ejercicio y me dicen, bueno, aproxime la raíz cuadrada del número 102. Y ya no me va a servir esta recta tangente. Voy a tener que agarrar otra. ¿Sí? Cerca de 102, buscar un x0 donde la función de redondo, de exacto, y ¿Y qué armarme la sería recta como, tangente allí. Sí, Luciana. qué sería como buscar un aproximado? ¿Cómo variaría el ejercicio ahí en ese caso? En el caso que yo te dije de calcular la raíz cuadrada de 102. Sí, Y ahí en ese caso, cerca del 102, ¿conocen algún número El cuya 100, raíz cuadrada sea fácil? el 100, 100. el 100. 100. Bueno, hago esto mismo, pero en lugar de 64 lo hago para 100. Porque yo sé que la recta tangente a la raíz cuadrada centrada en el número 100 se ah, va, o sería sea, como, me va a dar un valor parecido a, al valor de la función raíz cuadrada evaluada en 102, ¿sí? Entonces uso otra recta tangente. o sea, como Cerquita. que sería como por aproximación, busco un número Es cerca. eso mismo, es eso mismo. Terminamos calculando por Bien. aproximación. Bueno, bien. El otro día en los videos habían visto algo de polinomio de Taylor, que ahí tienen, o sea, bueno, simplemente hago un repaso, porque en los videos se habló del polinomio de Taylor, que, bueno, uno tenía una función derivable hasta cierto orden n, un orden n, un número entero positivo natural. ¿Qué quiere decir que sea derivable hasta cierto orden n? Bueno, que yo puedo calcular las derivadas sucesivas de una función f en x0, ¿sí? Y todas esas derivadas sucesivas, vistas como funciones, son continuas en x0. Entonces puedo calcular f' de x0, f segunda de x0, f tercera, f cuarta, así hasta la derivada de orden n, que yo sé que todas existen y son todas continuas. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice eso. Sea f de los reales en los reales, derivable hasta orden n en cierto x0. Entonces, cuando veo eso, entiendo que la función f admite hasta la derivada de orden n continua en x0. Yo puedo evaluar hasta la derivada enésima de f en x0 y va a estar bien. Ya la derivada de orden n más 1, 1 más, no sé si va a existir ni si va a ser continua en x0. Pero yo sé que hasta la de orden n cumple. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, yo me puedo definir un polinomio de grado n que verifica esa condición de allí. El polinomio vale lo mismo que la función en el punto. El polinomio va, la derivada primera del polinomio vale lo mismo que la derivada primera de la función en el punto. Estas dos condiciones, solo las primeras dos, ¿quién las cumple también? Estas primeras dos condiciones de acá. La de la derivada primera y la de la función sin derivar. ¿Qué cosa de la que estuvimos hablando también cumple con esas primeras dos condiciones?
puede ser las derivadas de una función racional. No, a ver, o sea, no estamos estableciendo condiciones sobre la f. Yo sé que la f es derivable en x0. Y yo les empecé a decir, bueno, existe un polinomio que vale lo mismo que la función en x0 y su derivada primera también es igual a la derivada primera de la función en x0. ¿Sí? Olvídense por un instante de lo que pase a partir de la derivada segunda. Olvídense de lo que sigue más a la derecha. Miren las primeras dos condiciones. ¿Qué otra función de la que estuvimos hablando verifica estas primeras dos condiciones? Para una f derivable cualquiera. Muy bien, Luis, exacto. La recta tangente verifica estas dos primeras condiciones. La recta tangente vale lo mismo que la función en el punto y su derivada primera es igual a la derivada primera de la función en ese mismo punto. Bueno, por eso el polinomio de Taylor es una generalización de recta tangente. ¿Sí? No te preocupes, Luis, yo también tengo obras en casa, así que no te hagas drama. El polinomio de Taylor generaliza el concepto de recta tangente. Es más, van a ver en algún texto, o quizás en alguno de los videos que vieron el otro día, que quizás se mencione a la recta tangente como Taylor de orden 1. El polinomio de Taylor de orden 1 es la recta tangente, o coincide con la recta tangente. O sea, eso nos da una idea de que no solo la recta tangente sirve para aproximar. Existen polinomios aproximadores de mayor orden que mejoran la calidad de aproximación de la recta tangente. Sería de esperar que si yo quiero aproximar a una función con un polinomio de grado 2, esa aproximación sería mejor que la que podemos efectuar a la misma función, pero con un polinomio de grado 1, es decir, con la recta tangente. Y si lo hago con orden ¿Puedes 3, repetir esa última parte? que por ejemplo, si volvamos al ejemplito este que resolvimos el otro día, yo acá usé la recta tangente, que es Taylor de orden 1, para aproximar la raíz de 63. Te puedo asegurar, y en todo caso les puedo dejar para que lo piensen luego, si lo quieren hacer de tarea, que si yo aproximo la raíz de 63 usando el polinomio de Taylor de orden 2, al tener mayor grado que Taylor de orden 1, que es la recta tangente, tendría que darme una aproximación mejor. Una aproximación mejor a este número. Eso equivale a decir que el error relativo tendría que ser más chiquitito. Pueden hacer la prueba, se los dejo para que lo piensen, ¿sí? Y luego lo discutimos hoy o la próxima clase a ver qué obtuvieron con Taylor de orden 2 en este mismo ejemplo, ¿sí? Repito, si yo aproximo una función, quiero utilizar polinomios de Taylor para aproximar una función cerca de un x0 específico, y uso recta tangente por un lado y polinomio de Taylor de orden 2 por el otro, la aproximación que yo obtenga con Taylor de orden 2 tendría que ser mejor que la que obtenga con recta tangente. ¿Sí? A medida que le voy aumentando el grado al polinomio aproximador, al polinomio de Taylor que uso para aproximar, más cerquita tendría que estar de la función. ¿Sí? Supónganse que yo me defino una función, vamos a poner f de x igual, no sé, a x al cuadrado por, a ver si se la banca, e a la x. Ahí está. Bueno, una función rebuscada, ¿sí? X cuadrado por e a la x, el GeoGebra me la graficó ahí rapidísimo.
Y bueno, supónganse que, a ver, yo quisiera calcular, a ver cómo lo escribe acá, sí, a ver, polinomio Taylor, aparece así, ¿sí? Polinomio Taylor, ¿m? Polinomio Taylor de la función f, que fue el nombre que le puse, el valor de x, vamos a ver en 1, ¿sí? El valor en 1 estaría por acá, ¿sí? Me acerco, ven que el 1 está allí, más o menos la función en 1 toma un valor entre 2,5 y 3, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en 1. ¿Mm? Y número orden es el orden que yo quiero del polinomio. Si le pongo orden 1, ¿qué es lo que apareció allí? ¿Qué es lo que apareció acá? La alejo para que se vea qué es esto que está acá. Vamos a ponerle un color un poquito más chillón, ¿sí? Una Ahí recta. está. ¿Una recta? ¿Qué recta? Venimos hablando de ella casi toda la clase de hoy, casi toda la semana. ¿Qué recta es esta? Tangente. La recta tangente, claro. Bueno, sigamos. Sigamos, por ejemplo, si yo hago polinomio Taylor de la función f en el mismo valor de x, 1, pero le pido orden 2. Me apareció un gráfico marrón. Gráfico marrón de la cuadrática típica. Y claro, sí, ese gráfico marrón de una función a la que le puso h. Fíjense cómo me la escribe. Ese es otro detalle del GeoGebra. ¿Sí? Me la escribe bien con la fórmula del polinomio de Taylor. Si yo me acerco al 1 que vendría 1f de 1, que sería este punto acá, si me acerco muchísimo, bueno, van a ver que todas las funciones aparecen muy pegadas, ¿sí? Muy pegadas si me acerco una barbaridad, ¿sí? Pero observen este detalle. ¿Mm? A ver, a ver, a ver, a ver. 9, a ver, a ver, a ver. 8, 1, 15, me alejé del 1, disculpen. A ver que acá está el 1, acá, ahí, ahí está el 1, ¿sí? Igual fíjense los valores que aparecen ahí en el denominador, en el eje X, están muy pero muy pegaditos, ¿sí? Yo me tengo que acercar una barbaridad, ¿sí? Para ver cuándo se empiezan a despegar las tres funciones. La verdadera f, la g, que es la recta tangente, ¿sí? Acá me fui. La g, que es la recta tangente, ¿m? Y la h, que es Taylor de orden 2. ¿M? Bueno, fíjense cuánto me tengo que acercar, muchísimo. ¿M? En 1 esta función da el número e. ¿M? Fíjense que las tres aparecen muy pegaditas. Si yo me aparto un poco, si yo me aparto por derecha o por izquierda, si me aparto del 1, sé que estoy muy, muy cerquita del 1, déjenme apartarme. Si yo me aparto del 1 un cachito, antes no me podía acercar, ahora no me puedo despegar, pareciera. Si yo me aparto del 1, un poco, bajar así, quedarme por acá, no sé. Lo que se tendría que llegar a ver es que, fíjense en el eje X que no estoy en 1, estoy en 0,99, 30 y algo. Bueno, ven, ahí se empezó a despegar la función roja de las otras dos. Las otras dos aparecen pegadas. Ven que se despega la roja, que es la recta tangente. Yo quisiera ver cuánto me tengo que acercar para ver en qué momento se despega la cuadrática. Bueno, acá puede ser, empieza a vivorear que quizás ya empiece a haber error de máquina. ¿Sí? Ven que recién ahí,
Miren cuántos decimales de exactitud hay. Recién ahí se empiezan a despegar la F, que es la del gráfico violeta, y la H, que es la del gráfico este color marroncito. ¿Sí? Fíjense, está bueno, por ahí hay cierto error de tipeo y es tan chica la escala que, bueno, varía una barbaridad. Quizás ya la computadora no se lo banca. Si yo graficara el polinomio de Taylor de la misma f, centrado en 1, pero de orden 3, que me la hace en verde, bueno, esa se va a pegar mejor a la función f que la de orden 2. Fíjense que ya el gráfico me cayó sobre el gráfico violeta de la función original, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos tres tipos distintos de aproximaciones, ¿sí? Fíjense que recién ahí cuánto me acerqué y recién ahí empieza a verse la recta tangente. Entonces, bueno, sé que ahora estoy achicando la escala, me estoy alejando un montón. Me alejo, me alejo, hasta volver a ver las funciones, ahí está, en su esplendor, ¿sí? Ven que lejos del 1, bueno, la aproximación es horrible. La roja es la recta tangente, la verde es la de orden 3 y la marrón es la de orden 2. Entonces, y por acá arriba, fíjense que la última en despegarse, ¿sí? Primero se despega la recta tangente, luego se despega la cuadrática, la H, la de orden 2. Y por último, la que más le cuesta despegarse es la cúbica. ¿Ven cómo va mejorando la aproximación? Fíjense lo que le cuesta despegarse a esta cuando ya la recta tangente está, ¿sí? Pasando Madariaga. Entonces, bueno, ustedes ahí tienen, digamos, el concepto de por qué si yo le agrego grados al polinomio de Taylor, la aproximación mejora, ¿sí? ¿Se entendió al ver los gráficos acá cómo funciona todo esto? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, en el gráfico se visualiza bien cuando usted lo muestra ahí con el GeoGebra, pero cuando marca las funciones, ahí f de x, g de x, h de x, p de x, a mí me queda una duda. sí. Cuando dice de elevarlo grado 1, grado 2, grado 3, ¿qué estaríamos elevando? ¿La Bueno, pendiente o la ordenada al origen? ahora vamos a ver la fórmula, ¿sí? En principio, si ustedes ven, ¿sí? Por ahí quizás corresponda, a ver, cambiarles el nombre, ¿sí? A G la llamo P1, ¿sí? A H la llamo P2, ¿sí? Como para decir, bueno, es el polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí? Les voy cambiando los nombres, y a P le pongo P3, para, digamos, bueno, representarla según su grado, ¿sí? Entonces, así queda Ah, más claro, bien. ¿sí? Bueno, si ustedes miran estas tres, miran P1, P2, P3, que son los polinomios de Taylor, la primera es la recta tangente, ¿sí? Pero es Taylor de orden 1. Si ustedes comparan esas tres, ¿qué pueden ver entre sí? A ver, saco eso que estaba tapando. ¿Encuentran alguna particularidad? ¿Encuentran algo que se repite? ¿Son las tres completamente diferentes? ¿No les encuentran nada en común? ¿Qué pueden ver entre P1, P2 y P3? Sí, son muy similares. La última partecita nada más es como lo que está Cambia la cambiando, última ¿no? parte, ¿sí? Que Como sería si, la, como si hubiera cierta recurrencia, como si cada polinomio de Taylor conservara los datos del de grado anterior o de los grados anteriores. Si yo hago Mm, uno más, polinomio
polinomio de Taylor de la misma f centrada en 1 de orden 4, fíjense lo que me aparece. El 2,72 están todos. El 8,15 por x menos 1 están todos. 19,03 por x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial está en casi todos. Menos en la recta tangente porque no llega hasta orden 2. El término cúbico, 35,34, está acá. Y luego se agrega un término nuevo. Estos términos nuevos que se van agregando son términos de ajuste. Por eso estos términos nuevos lo que hacen es acercar más el valor del polinomio o el valor de las imágenes del polinomio a los de la función. ¿Sí? Entonces, bueno, estos términos que se van agregando extra, lo que hacen es ajustar las imágenes a las de la función f. ¿Sí? Entonces, Sí. bueno, si uno mirara el gráfico, va a ver que, bueno, ahí apareció una nueva función, más en roja. A ver, esta sigue siendo roja, vamos a cambiarle el color a alguno que no hayamos usado. A ver, turquesa, ¿sí? Ahí está, para P4. Bueno, cerca de 1, si bien ahora me aparté demasiado, pero cerca de 1 van a ver que está muy pegado el gráfico de este polinomio de Taylor a el gráfico de la función, ¿sí? Por ahí tenemos el 1. Bueno, ahí aparecen muy pegadas. Primero se despega la tangente, luego se despega la cuadrática, luego se despega la verde, que es la cúbica, y recién a lo último se despega la de orden 4, que la tenemos acá, ¿sí? La P4, incluso le puso los nombres, todo, ¿sí? Este es un lindo ejemplo, incluso hasta se los pondría para adornar las diapositivas, porque hasta quedó bastante lindo, ¿sí? Entonces, bueno, justamente... este es el efecto que generan los sucesivos polinomios de Taylor. Si yo hiciera el de orden 5, 6, 7, voy a ir notando que esos sucesivos polinomios se van a ir pegando cada vez más al gráfico de la función. Entonces, bueno, ahí tenemos la cuestión de la utilidad de los polinomios de Taylor. Y lo que se observa en su fórmula es esta especie de recurrencia donde cada polinomio conserva los coeficientes de los polinomios de grados anteriores, ¿sí? El de orden 4 contiene el de orden 3, que a su vez contiene el de orden 2, que a su vez contiene el de orden 1. Bueno, ¿y esto por qué es así? Simplemente por su definición, ¿sí? O sea, los polinomios de Taylor están definidos de una manera tal obtener esa especie de recursividad. ¿Sí? El polinomio de Taylor de orden n se escribe de esta forma. Pero si ven cómo es el formato de los coeficientes, acá, cada uno de estos, si yo corto el polinomio de Taylor acá, lo que voy a estar viendo es el polinomio de Taylor de orden 2, que está formado por estos tres coeficientes. Y si solamente miro los primeros, acá tengo el polinomio de Taylor de orden 1 que coincide con la recta tangente. Entonces, el hecho de agregarle grados implica únicamente agregarle más de estos coeficientes formados de esta forma. Sí, la derivada de orden k, evaluada en x0, dividido el factorial de k, por x menos x0 elevado a la k, conservando todos los términos anteriores. Por eso se genera esa situación de mantener los términos de los polinomios de grados más chicos. Entonces, bueno, esto explica por qué la construcción del polinomio de Taylor tiene esa característica tan particular, ¿sí? O sea, si yo tuviera que calcular el polinomio de Taylor de grado 5, me sirve conocer cómo es el de grado 4.
Total, el de grado 5 es el de grado 4 más un término de orden quinto que me lo armo derivando una quinta vez a la derivada de f, evaluándola en x0 y dividido por 5 factorial. Y ya está. ¿Sí? Lo demás, lo que viene antes, no lo toco, porque ya lo conocía del polinomio anterior. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo se arman? Sí, pero el coeficiente ese que se agrega, ¿de dónde saldría? De este formato, si yo quiero el de grado 5, derivo a f, ¿De la o sea, diferencia? derivo a f, calculo la derivada quinta de la f, total, Sí, si tengo que calcular el polinomio de Taylor de grado 5, se supone que ya tengo hasta orden 4 calculado, ¿sí? Tengo hasta la sí. derivada de orden 4 calculada. Derivo esa una vez más y obtengo la derivada de orden quinto. Bueno, la evalúo en x0, la divido por 5 factorial, ¿sí? ¿Se acuerdan del número factorial, no? ¿Se acuerdan de los números factoriales? ¿Quiénes eran? Yo mucho no, porque hace 20 años que dejé de estudiar, así que mucho Ah, no ok, ok. recuerdo. El factorial de un entero positivo, ¿m? El factorial de n o n factorial, es el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta ese número n. Por ejemplo, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿M? Sí. 6 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. 70 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 69 por 70. Y te va a dar este numerazo. ¿Sí? Bien. 100.000 factorial, no sé para qué demonios puede llegar a servir, pero es un número con 456.573 cifras. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el número factorial. Es el producto de todos los números naturales hasta llegar a un número final, que es el que te determina el factorial. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, y hay un caso especial que es el factorial de 0, que vale 1. ¿Sí? Que genera cierta controversia y justamente acá hay una justificación de por qué el factorial de 0 vale 1. Entonces, bueno, el polinomio de Taylor se basa en eso. O sea, aparecen estos factoriales. ¿Por qué aparecen estos factoriales? Se debe a cómo está construido el polinomio de Taylor. Como yo quiero que el polinomio de Taylor en x0 valga el mismo orden de derivada de la f en x0, yo al derivar esta expresión, ¿qué es lo que va ocurriendo? Bueno, van a bajar estas potencias de x menos x0 a multiplicar para acá. Entonces ese factorial tiene una misión de cancelación con estas potencias que van bajando al ser derivadas. Y mágicamente, entre comillas, me terminan coincidiendo así las derivadas sucesivas de la Ah, función en bien. x0 con las del polinomio. Pero el polinomio está armado para hacer eso. ¿Sí? Eso se lo debemos a Taylor, ¿sí? El matemático que desarrolló este polinomio, Sí. para que cumpla esa función, ¿sí? Para que haga esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bueno, bien. Luego hay, que eso no lo puse, pero luego lo agrego, está el polinomio de Maclaurin. El polinomio de Maclaurin, si lo ven en la práctica, es el polinomio de Taylor centrado en 0. X0 es 0. ¿Sí? Es un caso exclusivo del polinomio de Taylor, que cuando x0 vale 0, se lo llama polinomio de Maclaurin. O sea que si yo te digo, calcula el polinomio de Maclaurin de la función seno de x de orden 4, vos no me tenés que preguntar en qué punto lo centro, porque si te digo de Maclaurin es porque lo tenés que centrar en 0. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por si aparece en la práctica, que creo que había un ejercicio de polinomio de Maclaurin. Bueno, bien, perfecto.
Para la segunda parte de la clase vamos a ver algunas otras consecuencias de la derivabilidad, que son los llamados teoremas de valor medio. Esto nos va a servir para lo que vamos a ver ya la semana que viene, que son los llamados estudios de función, que son con los que vamos a terminar cerrando esta parte de la materia, ¿sí? Estudios de función. Teorema de valor medio. Primero vamos a ver un teorema importante para detectar máximos y mínimos de funciones, que es el llamado teorema de Rolle. Estos teoremas tienen los nombres de los matemáticos que los desarrollaron, descubrieron. Tenemos una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el interior de ese intervalo. Y se pide, se corrobora, que la función en el extremo derecho vale lo mismo que en el extremo izquierdo. ¿Sí? O sea que la función vale lo mismo en los extremos, vale lo mismo en A y en B. Entonces, existe algún valor intermedio donde la derivada de esta función tiene que valer 0. ¿Sí? Eso indica el teorema de Rolle, que es un resultado clásico del análisis matemático. Imagínense, ¿no?, cómo se comportarían las rectas tangentes de esta función. Si la función vale lo mismo en un extremo que en otro, en algún momento las rectas tangentes sucesivas, si yo me las defino sobre distintos x ceros entre A y B, esas rectas tangentes en algún momento, o sea, tendrían que pegar la vuelta, van creciendo, ponele, hasta cierto punto donde tienen que empezar a decrecer, para alcanzar del otro lado a lo que vale f en b. Lo mismo ocurriría al revés, ¿sí? Si partimos desde A, donde las rectas tangentes pueden estar decreciendo, tenemos que llegar hasta cierto punto donde esas mismas rectas tienen que empezar a crecer, ¿sí? A ver, veamos en el libro de Stewart, que yo no sé si me lo va a reconocer, porque muchas veces, bueno, ahí encontró algo. Teorema de Rolle, ahí está, maravilloso, ¿sí? Ahí tenemos, este es el libro de Stewart, una biblia del análisis matemático, ¿sí? Ahí lo tienen. Es lo mismo que les puse yo, ¿sí? Incluso hay una pequeña historia, matemático francés, Michel Rolle, publicó por primera vez su teorema en el libro titulado Méthode pour résoudre les égalités, en 1691, ¿sí? Un resultado bastante viejo. Bueno, y acá está más o menos lo que pasa, ¿sí? Podría ser un caso muy sonso, que es que f de A y f de B valgan lo mismo porque la función es constante. Entonces, si la función es constante, para todos los valores en el intervalo, la función va a tener pendiente nula. La derivada, ¿sí?, sobre estos valores tiene que valer 0. Acuérdense lo que valía la derivada de una función constante. Ahora bien, podría ocurrir que f de A valga lo mismo que f de B en un caso así, donde la función crece, pero en algún momento tiene que pegar la vuelta, porque en el otro extremo tiene que valer lo mismo que en A. Entonces, ¿qué ocurre? La recta tangente en algún punto va a ser paralela al eje X. ¿Qué quiere decir que la recta tangente, esta rojita que está acá, sea paralela al eje X? Y la pendiente de esa recta tangente tendría que ser 0. Bueno, en ese punto donde la pendiente de la recta tangente vale 0, es porque la derivada de f en ese punto vale 0. Y se cumple el teorema de Rolle. Bueno, acá hay otro caso donde puede haber más de un punto, uno en subida y otro en bajada, y f de A y f de B valen lo mismo. Y acá es en el caso donde el punto, ¿sí?, viene a ser una especie de mínimo. La función decrece desde A, pero como en B tiene que valer lo mismo, en algún momento tiene que empezar a crecer. O sea que decrece hasta cierto punto, que daremos en llamar el mínimo,
para empezar a crecer e igualar lo que vale la función en A, ¿sí? En el otro extremo del intervalo. O sea, Bueno, tenemos eso, que nuestra sí, tangente siempre termine con una pendiente cero. claro, claro. Cuando la pendiente de la recta tangente es cero, por lo general es porque, o muchas veces, no por lo general, lo que suele ocurrir es que cuando la recta tangente tiene pendiente cero, puede deberse a que quizás alcanzaste un máximo o un mínimo de la función. ¿Mm? Volviendo al ejemplo del libro, ¿sí? Donde se explica con esos dibujitos, bueno, ¿Podrías acá repetir el nombre del libro? el libro es, sí, acá está, acá arriba, Cálculo de una variable Stewart. Sexta edición tengo, a lo que les mostraba. Fíjense que acá tiene la impresión de que tenemos un máximo local. Yo no sé qué le pasa a la función después de B y antes que A. Yo lo que puedo afirmar es que acá hay un máximo. Luego pareciera ser que acá hay un máximo y que acá hay un mínimo. ¿Mm? Y luego en este otro ejemplo pareciera que acá hay un mínimo. Entonces el teorema de Rolle, bueno, anda muy bien para buscar máximos y mínimos de funciones. ¿Sí? Bueno, sigamos. El siguiente teorema es útil para detectar dónde crece o decrece una función derivable, que es el llamado teorema de Lagrange. ¿Mm? Tenemos una función continua en un intervalo cerrado, AB, ¿sí? Y derivable en el abierto, hasta ahí se parece a Rolle, pero no le exijo que valga lo mismo en los extremos. Entonces existe un valor intermedio C, tal que la derivada en C vale lo mismo que esto que está acá. Esto que está acá, si se acuerdan de lo que habíamos visto la semana pasada o la anterior, no es ni más ni menos que la pendiente de la recta secante. ¿Se acuerdan de la recta secante? ¿Sí? Que dada una función continua en AB, la recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B, tiene esta pendiente. Vamos a ver el libro de Stewart que nos dice del teorema de Lagrange, que debe venir pegadito a este. ¿Sí? Bueno, lo llama teorema de valor medio. Justamente, el uso principal que le da ese al teorema de Rolle es en la demostración del importante teorema siguiente, el cual fue planteado por primera vez por otro matemático francés, Joseph Louis Lagrange. ¿Qué es esto? ¿Sí? Lo que les acabo de decir. Entonces, bueno, ahí menciona la recta secante que pasa por los puntos A y B, cuya pendiente es esta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos podés tener una cierta función f, primero vamos a ver este gráfico, figura 3, vos podés tener esta función f, negrita, de acá, ¿sí? Y en A pasa por ese punto y en B pasa por este otro. Ven que no es como el teorema de Rolle, ¿sí? Pareciera ser que en A la función toma valor un poco más alto que en B, ¿sí? Si nos guiamos por el gráfico. Bueno, la recta secante sería este tramo azul que aparece acá abajo. ¿Por qué? Porque pasa por AF de A y BF de B. El teorema de Lagrange o del valor medio es más sutil que el de Rolle porque establece la existencia de un punto intermedio donde la recta tangente es paralela a la recta secante azul que tienen ustedes acá. Por eso la igualdad de la derivada con la pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan lo que les mencioné hoy? ¿Cómo hacíamos para detectar que dos rectas eran perpendiculares y cómo hacíamos para detectar que dos rectas eran paralelas? Con la Son pendiente. paralelas, es fácil. Tienen la ¿Por misma- qué? Si son paralelas, tienen la misma pendiente. Ahí está. La que tienen acá a la izquierda es la pendiente de la recta tangente a un número C adentro del intervalo. Y lo que tienen acá en la derecha es la pendiente de la recta secante que pasa por esos dos puntos de la función. Eso es lo que establece el teorema de Lagrange. Acá lo tienen para un punto solo
Y acá lo tienen que puede haber más de uno. La función zigzaguea lo suficiente, la secante pasa por acá, y puede ser que haya un punto donde la recta tangente es paralela a la secante y también otro punto donde sea paralela a la secante. Puede haber dos o puede haber más, depende de cómo se comporte la función f en el intervalo AB. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que establece el teorema de Lagrange. Entonces, esta igualdad entre pendiente de la recta tangente a un valor intermedio, de ahí el nombre, ¿sí?, de estos teoremas, igual a la pendiente de la recta secante que une las imágenes de los extremos. ¿Sí? Bueno, fenómeno. ¿Se entiende? ¿Se perdieron? O sea, ¿se comprende cómo es la relación gráfica con la cuestión analítica? ¿Se entiende? Una pregunta, profesor. Sí. Si al final la secante sigue siendo paralela a la otra, a la tangente que perteneciente a esa secante, también se puede aplicar a la inversa, en plan cuando tenemos la anterior de una recta tangente que es paralela al eje X, ¿es lo mismo? Bueno, sí, justamente. El teorema de Rolle es termina siendo un caso particular de Lagrange, porque el teorema de Rolle pide todo lo mismo que el teorema de Lagrange y además le agrega que en los extremos valga lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir que en los extremos valga lo mismo? Bueno, que vos podrías definirte una recta secante que pase por a f de a y b f de b, que sería una recta constante, una función constante, también paralela al eje x. Una recta secante que valga f de a. Sí. Indudablemente va a pasar por f de b porque por hipótesis vale lo mismo. Bueno, esa recta secante tiene necesariamente que ser paralela a una recta tangente a un punto en el interior del intervalo. Bueno, sí, pero todas esas rectas que estoy mencionando, la secante y la recta tangente a ese punto, tienen pendiente cero. Van a ser gráficamente paralelas al eje X. El detalle importante es que en el punto donde la recta tangente tiene pendiente cero, bien podría ser un máximo o un mínimo de la función. Y eso nos va a ser muy útil para los estudios de función que vamos a ir viendo en las clases de la semana que viene. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. ¿Sí? O sea, el rol en cierta forma lo podés ver como un caso particular de Lagrange. Es como Lagrange y le pedís a la función que además valga lo mismo en los extremos. ¿Sí? Bueno, sigue cumpliendo Lagrange para un caso donde podés afirmar que existe algún punto donde la recta tangente tiene pendiente cero, donde la derivada se anula. Y es posible que en ese punto tengas un máximo o un mínimo. Vinculado a todo esto, se definen las regiones de crecimiento y de decrecimiento. Si f es continuo en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, fíjense que les estoy pidiendo cosas muy parecidas en los teoremas para determinar las regiones de crecimiento, ¿sí? Tenemos que la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto. Y que para todo x0 en el abierto, vale que la derivada es mayor o igual a 0. O sea, la derivada de la función en los puntos interiores del intervalo es mayor o igual a 0. Entonces la f tiene que ser creciente. ¿Sí? Si sobre un cierto intervalo la función tiene derivada positiva, es porque está creciendo. ¿Sí? Y eso se demuestra de manera bastante sencilla. Incluso se puede intuir. Si la derivada es positiva, las rectas tangentes en el interior del intervalo van a ser rectas crecientes, funciones lineales crecientes. ¿Por qué?
pendientes son positivas. Entonces, necesariamente, si las rectas tangentes se van para arriba, la función se tiene que ir para arriba. Luego existe otra forma más humilde de demostrar esto, pero igual de efectiva. Si yo agarro dos puntitos en el interior del intervalo, donde uno es más chico que el otro, claramente, entonces se tiene que verificar el teorema de Lagrange en el intervalo más chiquitito. En el intervalo que está metido dentro del otro, donde sé que la función es continua, derivable, me armo un intervalo más chiquitito, adentro del intervalo AB, donde tiene que valer Lagrange, porque se cumplen las hipótesis de Lagrange. Entonces en ese intervalo tiene que existir un valor intermedio tal que, bueno, en ese valor intermedio, la derivada va a valer lo mismo que este cociente que teníamos acá, ¿sí? Por el teorema de Lagrange, que es lo que estoy aplicando. Pero bueno, yo este cociente me lo armo como f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. x1 era más grande que x0, o sea que el denominador es positivo. El numerador también tiene que ser positivo porque estoy suponiendo que la función, o sea, o mejor dicho, que este cociente es igual a esta derivada, ¿sí? Que por hipótesis esa derivada es positiva, porque me lo dice acá, ¿sí? Para cualquier elemento en el intervalo AB la derivada es positiva. Entonces, esto es positivo, bueno, el numerador tiene que ser positivo. ¿Y el qué es el numerador? La diferencia entre f de x1 y f de x0. Si es positivo, quiere decir que f en el número más grande toma un valor más grande y tiene que ser creciente. Cero. Sí, sí. Como yo nunca especifiqué quiénes son x0 y x1, solo dije que son dos números adentro del intervalo AB, eso me permite generalizar. Esto vale para cualquier par de elementos en el intervalo AB donde uno sea más chico que el otro. Entonces la función tiene que ser creciente en todo el intervalo AB. ¿Sí? ¿Se entendió la idea de la demostración? No sé, creo que Luis ibas a decir algo. Yo iba a preguntar, o sea que ponemos dos valores hipotéticos que cumplan esos requisitos. Claro. Esto simplemente valores cualquiera, le asignamos un valor cualquiera. En realidad no es para que le asignes valores específicos, simplemente la demostración cumple el papel de que me creas que esta definición es cierta. Claro, ¿Sí? pero un ejercicio podría ser ese, poner una demostración o no. Bueno, un ejercicio puede ser demostrar tal resultado, eso perfectamente puede ser, pero para demostrar algo en general nunca se proponen valores particulares. Por ejemplo, yo quiero que me pruebes que una función es creciente en el intervalo 0-10. Sí. Vos no me muestres que la función en 9 vale más que la función en 5, porque eso no sirve para probar que la función es creciente en todo el intervalo 0-10. ¿Por qué? Porque la función perfectamente puede zigzaguear, ¿sí? Y vos lo que probaste para 5 y 9 solo sirve para 5 y 9, pero no para cualquier par de elementos en el intervalo 0-10. Sí. O sea ¿Sí? que tendré que agarrar uno como de cada extremo. Vos tendrías que agarrar dos puntos genéricos a los que no les podés dar un valor específico. Únicamente podés decir que pertenecen al intervalo donde vos suponés que la función es creciente. ¿Qué fue lo que hice acá? Yo nunca necesité conocer quiénes son x0 y x1. Y eso es esa incertidumbre es la que me permite afirmar que en todo el intervalo AB la función es creciente. ¿Me explico? Igual, de todas No me formas, quedó muy esto es claro. una demostración para que te creas por qué vale la definición anterior.
Luego Sí. ustedes no usan la demostración. Ustedes Ah, Ustedes lo que bueno, terminan empleando es el teorema de Lagrange, como van a ver en un ejemplo que les voy a hacer. ¿Sí? bien. Así que eso te lo respondo en breve. Para el caso decreciente, vale lo mismo. Si la derivada es negativa, si la derivada es negativa en el intervalo, decimos que f es decreciente en ese intervalo. ¿Sí? Si la derivada es positiva, la función se está yendo para arriba. Si la derivada es negativa, la función se está yendo para abajo. ¿Mm? Y bueno, y si vale 0 en todo un intervalo, la función será constante en ese intervalo. Parecido a alguno de los gráficos que les mostré recién del libro de Stewart. ¿Sí? Bueno, luego una definición, otra definición, la de punto crítico. Decimos que x0 es un punto crítico de una función f si ocurre alguna de las siguientes cosas. Que la derivada de f en x0 sea 0 o que no exista la derivada en x0. ¿Mm? ¿Y por qué existe la necesidad de definir puntos críticos? Bueno, porque los puntos críticos son candidatos a extremos. Una función necesariamente alcanza su máximo o su mínimo en algún punto crítico. ¿Sí? Entonces por eso me interesa buscarlos. Si yo necesito buscar dónde crece y dónde decrece una función, me interesaría, por ejemplo, buscar los extremos primero. ¿Sí? Si yo busco un máximo, es porque yo sé que la función venía creciendo hasta llegar ahí y luego tuvo que empezar a decrecer. Y lo mismo, pero al revés para un mínimo. Si yo encuentro un punto crítico donde pruebo que es un mínimo, es porque la función venía decreciendo hasta ahí y luego empezó a crecer. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí radica el interés de buscar puntos críticos. La frontera entre regiones de crecimiento y decrecimiento de una función son los extremos o discontinuidades de función. ¿Sí? Entonces, en estudio de función, que ahora estamos de a poquito entrando en el tema de estudio de función, nos vamos a ver interesados en buscar puntos críticos, determinar cuáles de ellos son máximos, mínimos y discontinuidades. ¿Mm? Y ahí analizar si la función crece o decrece. ¿Cómo hago para analizar si la función crece o decrece? Miro el signo de la derivada en esos intervalos. ¿Sí? Por lo que hemos visto antes. Si el signo de la derivada es positivo, la función va a ser creciente. Si es negativo, va a ser decreciente. Atención con una cuestión, no todo punto crítico es máximo o mínimo. Hay un ejemplo clásico, que es el de x al cubo, que tiene un punto crítico en 0. Pues ustedes derivan la función x al cubo, en 0 vale 0, o sea que el 0 es un punto crítico, pero f no alcanza ni máximo ni mínimo en ese punto. Lo que ocurre es, lo voy a guardar, me gustó cómo quedó, así luego se los comparto, ahí. Les comparto luego cómo quedó esto y fíjense lo que ocurre con f de x igual a x al cubo. Le pasa algo bastante especial en 0. Se forma como un punto silla. Es más, hasta le dan ese nombre. Esta es x al cubo. Se forma un punto silla. Imagínate que acá se puede sentar alguien cómodamente, ¿sí? Se puede sentar alguien perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Las sucesivas rectas tangentes, acá, bueno, van creciendo, 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 pero como que acá se desacelera, el valor de la derivada disminuye muchísimo hasta hacerse 0. La recta tangente acá en 0 va a coincidir con el eje X, pero
luego empieza a acelerar de a poquito y vuelve a crecer. O sea, esta función nunca para de crecer. Como pueden ver, se va para arriba, ¿sí? Pero en cero tenemos un punto crítico, ¿sí? O sea que punto crítico no necesariamente es sinónimo de máximo o mínimo, pero bueno, es firme candidato a ser máximo o mínimo. Uno puede tener mala suerte y encontrarse con un caso como el que están viendo, pero en otras situaciones dentro de los puntos críticos van a encontrar los máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, bueno, acá les hice un ejemplito y creo que con esto voy a terminar hoy, ¿sí? Para no hacerlo tan largo. Queremos hallar las regiones de crecimiento y decrecimiento de esa función que está allí, x cuadrado por logaritmo de x. Primero calculo el dominio. Acostúmbrense a hacer esto. Calculen el dominio de la función, aunque el ejercicio no se los exija previamente. Para saber si eso es verdad. ¿Cómo? Para saber si, digamos, primero calcular el dominio para ver hasta dónde podemos llegar, o si ahí nos dan el dominio ya hecho. Exacto, en realidad es el dominio establece el conjunto sobre el cual vas a terminar trabajando. ¿Sí? Vos todo lo que calcules te vas a restringir a ese dominio. Cuando hagamos estudio de función, lo primero que van a tener que calcular es el dominio, desde el vamos. Como vimos en las primeras clases de la materia, ¿se acuerdan cómo calculábamos dominios? ¿Sí? Si aparecían logaritmos, si aparecían raíces cuadradas, si aparecían cocientes. Bueno, lo tengo que calcular, porque eso me determina sobre qué conjunto voy a tener que trabajar durante todo el ejercicio. Me voy a tener que restringir al dominio de la función para saber dónde crece, dónde decrece, qué discontinuidades tiene, qué máximos tiene, qué mínimos tiene. Cuando lo veamos dónde es cóncava, dónde es convexa, ¿sí? El dominio me informa todo eso. En los bordes del dominio buscar asíntotas verticales. Todo eso me lo informa el dominio. Así que lo tengo que calcular sí o sí. Como vemos que aparece un logaritmo, el logaritmo me restringe fuertemente el dominio, entonces se observa que el dominio de esta función son los números positivos. La semirrecta 0 más infinito. Al ser producto de funciones continuas, f es continua en este mismo dominio. Busco los puntos críticos. Para eso derivo la función. ¿Sí? Fíjense que ya me estoy mandando a buscar los puntos críticos. Como me pide saber dónde crece y dónde decrece, está bueno saber dónde tiene los máximos y los mínimos para determinar, ¿sí? entre qué valores crece y entre qué valores decrece. Bueno, la derivada, aplico la regla del producto. Entonces la derivada me termina dando esto que está acá, ¿sí? Esto o esto, como quieran escribirlo. Si es derivar un producto. X por logaritmo de x cuadrado más 1. E igual a esa derivada a 0, porque el concepto de punto crítico es aquellos puntos donde la derivada valía 0. Entonces, vale 0 en 0, o sea, como logré escribir la derivada como un producto, el producto de dos cosas se anula si alguna de ellas se anula. Bueno, esto se puede anular si x vale 0, pero ¿qué ocurre? No pertenece al dominio. ¿Ven lo útil que es conocer el dominio de antemano? ¿Sí? O sea, yo, Sí. para buscar los puntos críticos, los tengo que buscar dentro del dominio. Entonces lo vuelo porque en el dominio no está. Listo, no me sirve. Luego busco en el otro. El otro sí va a estar en el dominio. Tengo que despejar de acá. Luego, bueno, pueden hacer la cuenta, pero despejan, usan que el logaritmo y la exponencial e a la x son inversas mutuas, y obtengo este otro valor. Entonces, tenemos un único punto crítico, entonces analizamos el signo de la f en cada tramo del dominio. Usamos el teorema de Lagrange, que acá lo recuerdo,
¿sí? El teorema de Lagrange, que era este. ¿Mm? Acuérdense que lo que hacíamos era mirar el signo de la función y de la derivada de la función, mejor dicho, y si el signo era positivo, la función era creciente, y si el signo era negativo, la función era decreciente. Entonces, justamente a eso se refiere esto. Analizo el signo de f' en cada tramo del dominio, recortado por los puntos críticos y discontinuidades. Acá no tengo discontinuidades y el único punto crítico es 1 sobre raíz de e. Y nos pasa esto, ¿sí? Miren esto, o sea, así terminamos resolviendo estos ejercicios. Yo separé el dominio según el único punto que encontré. Bueno, me quedó separado en dos partes. Bastante simple. Si esta función tuviera más discontinuidades, más puntos críticos, acá me va a quedar una tabla con más columnas, ¿sí? Porque voy a tener que analizar más regiones. Entonces, mi dominio arranca en 0 y en 1 sobre raíz de e tengo un punto crítico. ¿Cómo se comporta la derivada entre 0 y 1 sobre raíz de e? Agarro un punto cualquiera entre 0 y 1 sobre raíz de e, por ejemplo un medio, evalúo la derivada allí y veo que me da negativa. Si es negativa para S, va a ser negativa para cualquier elemento acá adentro. Eso hace que la función sea decreciente en este intervalo. ¿Por qué me sirve evaluar en cualquier punto allí dentro? Bueno, porque la función f' no puede andar cambiando de signo en este intervalo. ¿Por qué? Primero porque es una función continua. Entonces, si cambiara de signo en este intervalo, nosotros conocíamos un teorema llamado teorema de Bolzano, que nos decía que si una función es continua en un intervalo y cambia de signo, necesariamente se tiene que anular en algún valor intermedio de ese intervalo. Y yo ya sé que acá dentro f' jamás se puede anular, porque en el único lugar donde se anula es en 1 sobre raíz de e. Acá dentro o siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa. Entonces lo que encontramos es que siempre es negativa. ¿Se entiende ese detalle? Porque estamos utilizando muchos teoremas a la vez. ¿Se entendió eso? A ver, Sí. yo no entendí todo. O sea, tomamos un valor que esté en medio de este intervalo de entre 0 y 1 sobre raíz de e. Alguno intermedio, el que a vos se te antoje. Y evalúas la derivada allí. La derivada ahí dentro no puede cambiar de signo. Si es positiva allí, si es negativa, bueno, ya citemos el ejemplo. Si es negativa en ese punto que vos elegiste, es porque es negativa en todos los puntos del intervalo. Y tenemos en cuenta de que nuestro dominio no abarca los negativos ni el 0. Exacto. Bueno, eso ya lo tengo en cuenta acá. ¿Sí? Fíjense cómo restringí el dominio. ¿Sí? Lo mismo pasa para la otra parte que arranca desde el punto crítico hasta más infinito. La función en esta semirrecta no puede andar cambiando de signo, ¿sí? No puede andar, o sea, la función f' me refiero, f' no puede valer positiva en un lado, negativa en el otro, porque de ser así, al ser una derivada continua, entre dos puntos donde cambia de signo, en el medio tiene que anularse. Y ese valor donde se anula, yo no lo encontré. El único valor que encontré donde se anula es 1 sobre raíz de e. Es el único que existe. Entonces, por ese motivo, la derivada acaba a tener siempre el mismo signo. Y chequeé que es positiva. Agarré en 1, que es un punto fácil de evaluar, evalué la derivada en 1 y me dio positiva. Entonces la función acá crece. ¿Sí? De 0 a 1 sobre raíz de e decrece, de 1 sobre raíz de e está más infinito, crece. ¿Qué tenemos en 1 sobre raíz de e? Un mínimo. Y en el gráfico, ustedes lo pueden apreciar, este es el gráfico real de la función x cuadrado por logaritmo de x.
Y ahí tenemos la información detallada sobre su crecimiento en esta semirrecta y su decrecimiento en el intervalito inicial. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque no logro entender el 1/2 en dónde lo tenemos que reemplazar para que nos dé 0 menos 0,193. En F'. Ah, ¿A gracias. vos te interesa el signo de F' para saber si F crece o decrece? Listo, gracias. ¿Sí? Y bueno, y para informar sobre los máximos y mínimos, recuerden que los máximos y mínimos son puntos de la gráfica de F. Entonces los tengo, o sea, tienen primera y segunda coordenada. Entonces, bueno, ahí estoy mostrando cuáles son las coordenadas de este mínimo que andaría más o menos por acá donde yo tengo puesta la manito, ¿sí? Ahí abajo, por ahí.